Bueno, ya se lo contábamos en los titulares, lo esperaba el mercado. Justo un año después de su última alza, la Reserva Federal de Estados Unidos subió en 25 puntos base la tasa de interés. Queremos conversar sobre los efectos de este incremento, las razones detrás de esta decisión. ¿Qué va a pasar con el dólar, por ejemplo, a partir de lo que ha ocurrido en Estados Unidos hoy? Nos acompaña el subgerente de estrategia de Banchile Bolsas e Inversiones, Rodrigo Ibáñez. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Rodrigo, ya vamos a ver lo que va a pasar con el dólar, o lo intentaremos proyectar también lo que va a pasar con las economías a nivel mundial, qué significa esta decisión, pero partamos por los fundamentos. La decisión era esperada, ¿no? No hay gran sorpresa en eso, pero ¿qué fue lo que dejó como mensaje este comunicado que entrega la FED? Mira, lo primero efectivamente es dar cuenta de que se hizo lo que estaba esperando el mercado, vale decir, subir la tasa de interés en 0,25%. Ahora, lo que es interesante es que junto con la entrega de la decisión de la tasa de interés, la Reserva Federal también nos presentó cuál es su escenario económico de aquí en adelante. Y ese escenario económico nuevo que hoy día tenemos lo podemos contrastar con el que nos había dado en septiembre y de esa manera poder hacer alguna diferencia y poder hacer algunas lecturas respecto a lo anterior. ¿Y qué se saca de conclusiones? Mira, lo primero, quizás lo más relevante, es que ahora cuando uno proyecta cómo va a ser las tasas de interés de aquí en adelante, hoy día la Reserva Federal nos dice en el año 2017, con la información que tengo hasta ahora, voy a subir 3 veces la tasa de interés. En el año 2008 lo mismo, y en el año 2019 lo mismo, y ahí cuando llegue a un 3% voy a dejar la tasa de interés estabilizada. Perfecto. ¿Cuál era la información que teníamos antes? Que el próximo año, el 2017, la tasa de interés en vez de subir 3 veces, como está diciendo ahora, iba solamente a subir 2 veces. Entonces ahí nos está dando un mensaje de que está acelerando el proceso de alza de tasas de interés, claro. Y eso de alguna manera sorprende un poquito al mercado financiero, toda vez que tras la decisión hubo algunas reacciones de precios de tasas de mercado, de monedas que dan cuenta de lo anterior. Ahora, para ojos de un inexperto, digamos, y no de alguien que no lo ve desde la perspectiva tan técnica, que haya un alza o que hayan 2 alzas o 3 alzas en el próximo año, ¿hace la diferencia? Sí, para el mercado financiero sí, porque uno lo que tiene que tomar aquí es el mensaje. Okay. Uno, cuando empieza a acelerar el ritmo de alza de tasas de interés de un tiempo de casi 10 años en donde no habíamos hecho mucho al respecto, sino al revés, habíamos bajado las tasas, habíamos hecho impresión de billetes, sí. La verdad es que se genera un cambio en ese sentido. Y en ese contexto también es importante mencionar, para entender la decisión, qué es lo que hizo respecto a otras variables económicas, porque como comentaba anteriormente, no solamente se modificó las expectativas de tasa de interés, sino también se dio un escenario de crecimiento económico e inflación que no fue tan distinto a lo que venía diciendo la misma Reserva Federal. Por ejemplo, para el año 2017, el crecimiento económico que se planteaba antes era de un 2%, sí. Ahora es de un 2,1%, o sea, un 0,1% más. La verdad que es marginal, el ajuste no es tan importante en términos relativos. En el fondo, las decisiones que se adoptan con la tasa de interés a futuro. Exactamente, aunque la explicación viene más por el lado de las expectativas del mercado, porque es lo que sí ha ocurrido en el último tiempo, y esto fue desde el mes de noviembre en adelante, es que la expectativa de inflación del mercado financiero se ha elevado y de manera más o menos importante. Aun cuando la FED dice que la inflación el próximo año va a estar en niveles del 1,9, sí, que es lo bastante normal, pero el mercado financiero ha generado un cambio en la expectativa de inflación y ese mismo cambio en la expectativa de inflación generó un consenso ya prácticamente que la tasa de interés debía subir. La Reserva Federal toma ese punto y deja un mensaje en donde, con las mismas expectativas de crecimiento muy similares, con las mismas expectativas de inflación, de todas maneras toma el punto del mercado, cumple las expectativas del alza que estaba esperando y deja condicionadas futuras alzas también a lo que sea el futuro de la economía, cómo reacciona el mercado laboral, aunque sí diciéndonos que va a subir las tasas 3 veces en vez de 2, como era lo que teníamos antes para el año 2017. Rodrigo, ahora, hablamos del crecimiento de la inflación, pero ¿qué pasa con el efecto político también? Porque el escenario ha cambiado desde el triunfo de Donald Trump, de alguna manera remeció el tablero político. ¿Eso tiene alguna injerencia o la FED deja entrever algún tipo de preocupación por eso? Mira, una de las maneras de verlo de manera súper objetiva es precisamente con las expectativas de crecimiento que tiene hacia adelante respecto a las que tenía hasta septiembre. Uno podría hacer una lectura en ese sentido mirando cuáles son las cifras y, como comentábamos recién, la verdad es que es bastante pequeño el cambio. Un crecimiento de 2,1 para el próximo año versus se esperaba un 2 antes de Trump. Y por lo tanto, en ese contexto no vemos que la decisión de la Reserva Federal
en función de su expectativa, haya pasado tanto por el efecto en crecimiento que puedan tener las medidas en términos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que sí es importante es que, como las expectativas de inflación sí han cambiado, la Reserva Federal dio cuenta de eso en su comunicado, y una de las variables que permite explicar en cierta medida el por qué la tasa de interés sube, que ya estaba internalizado, y por qué también se da espacio para que en vez de subir 2 veces, suba 3 veces. De todas maneras, es importante consignar que los niveles de tasa de interés a los que llegaríamos, si es que sube 3 veces, un 1,5% aproximadamente, de todas formas son niveles relativamente bajos todavía. No estamos hablando de tasas de interés sumamente elevadas que pongan en riesgo la economía o una situación de ese tipo. Eso te iba a preguntar. En definitiva, el crecimiento de los Estados Unidos ¿está preparado como para recibir este programa de alza de tasas? Sí, porque son muy graduales, muy condicionadas a lo que pase en la economía. El mercado ya lo tenía algo incorporado y la verdad es que es sano, porque cuando la Reserva Federal va subiendo tasas, finalmente uno también lo tiene que leer como una situación en donde ya la economía recuperándose hace que esta medicina que tiene que darle la Reserva Federal con tasas muy bajas se la vaya quitando gradualmente. Así que no es una mala noticia necesariamente, sino que más bien en el otro sentido. Le estamos quitando un poquito de estímulo a Estados Unidos porque ha mostrado algún grado ya de autonomía en términos de lo que es su recuperación económica. Claro, como ya se puede dejar caminar solo en el definitiva. Exactamente, pero de a poco. Exacto. Rodrigo, en el medio de la campaña, recuerdo que Donald Trump decía que acá la Fed estaba dilatando la decisión de subir tasas como una manera de ayudar a Barack Obama y al gobierno demócrata. Si uno lo mira al revés, entonces uno entendería que si suben la tasa, de alguna manera puede ser un obstáculo para los planes que pueda tener Trump y para su propio programa de gobierno. ¿Ves alguna incompatibilidad ahí o algún tipo de obstáculo? Quiero hacer la lectura en definitiva de lo que había interpretado Trump durante la campaña. No necesariamente. Lo que ha propuesto Donald Trump, en términos súper sencillos, una política fiscal expansiva. Menos impuestos, más gasto, y eso, digamos, implica de alguna u otra manera que en términos futuros la economía de Estados Unidos puede tener más déficit, lo que se traduce en que la tasa de interés debiera ser un poquito más alta. No estoy hablando de la Reserva Federal, sino que las tasas de interés que el mercado le cobra a un país de ese tipo. Ahora, lo que hace la Reserva Federal es ser autónoma, es mirar el hecho, digamos, de que ya había una cierta recuperación en el mercado laboral y de a poco va subiendo las tasas. Acá no vemos necesariamente una incompatibilidad de las políticas. Sería incompatible que los intereses subieran tan agresivamente que pusieran en riesgo la recuperación de la inversión, que pusieran en riesgo los planes de infraestructura, pero aquí estamos hablando de alzas graduales y que todavía no significarían una situación de contracción para la economía. Rodrigo, ¿y qué va a pasar con el dólar? Te lo pregunto a nivel global, pero por cierto también lo que vaya a ocurrir acá en Chile, después de lo que hemos visto en las últimas jornadas, donde incluso rompió la barrera de los 650 en la jornada del lunes, si no me equivoco. ¿Qué va a pasar con la divisa? Mira, es interesante esta pregunta porque si bien, como hablábamos antes, la expectativa de que la tasa de interés iba a subir estaba bien internalizada, arraigada por el mercado, el hecho de que ahora sean 3 alzas de tasa y no 2 el próximo año ya es información nueva, información marginal que permitiría ajustar un poquito los precios, y es un poquito lo que pasó después de la reunión en términos en general con las divisas. Ahora, cuando uno ve que en Estados Unidos la expectativa de tasa de interés va para arriba de manera súper gradual, súper lenta, lo que hemos conversado, pero acá en Chile se da una situación distinta en donde el Banco Central, sin ir más lejos el día de ayer, dio, digamos, alguna luz de que está cambiando el sesgo y que podría haber más impulso monetario, lo que en términos simples significa que las tasas de interés probablemente van a bajar aquí. La diferencia de tasas es que un elemento central para las monedas se va a mover a favor, por así decirlo, Estados Unidos. Ellos suben, nosotros bajamos y eso debiera tener un efecto depreciativo sobre la moneda. Ahora, hay otros factores como el cobre, como los flujos de capital, sí, claro, pero por el elemento de las tasas, esta es una fuerza que debiera sesgar hacia arriba el valor del dólar. ¿Es posible proyectarlo en algún precio objetivo, por ejemplo, para 2017? Bueno, nuestro equipo de estudios del área de research de Banchile trabaja con niveles en el rango 680, 690, considerando escenarios de este tipo. Bien. Por lo tanto, digamos, hay una fuerza más bien depreciativa con la información que tenemos hasta ahora. Rodrigo, muchísimas gracias por aclararnos el panorama a partir de la decisión de la Fed adoptada el día de hoy. Muy amable. Muchas gracias. Adiós.